bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Carolina Fernández, ella es especialista en análisis político de Infogop y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Carolina? Gracias, Mirta, ¿cómo estás? Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la evolución del padrón electoral y no remitiéndonos exclusivamente pues a las elecciones pasadas, 2014, sino que vamos a retroceder en el tiempo hasta el 2002. Carolina, cuéntanos. Así es, en la COPE venimos analizando de manera permanente los avances del proceso electoral para ponernos a disposición de la ciudadanía a través del Observatorio para la Gobernabilidad Infogop. Infogop cuenta con una amplia base de datos de todas las elecciones desde 1931 y eso nos permite a nosotros tener una perspectiva, un análisis en perspectiva evolutiva, ¿no? de cada una de las aristas del proceso electoral. En este caso hemos analizado el padrón en base a elecciones del mismo tipo, que son las CRM desde el 2002. Exacto, estamos hablando de elecciones regionales y municipales de 2002 y mira que hace algún par de semanas me parece hablamos sobre Infogop como herramienta y las diferentes posibilidades que te da justamente para hacer este tipo de análisis. Sí, justamente es la importancia de la información con la que cuenta Infogop la que nos permite ver análisis de tipo histórico, ¿no? Por ejemplo, para empezar con el padrón electoral, vemos que hemos crecido en más de 8 millones de electores desde el año 2012. Éramos 15.298.237 electores en el 2002, en la primera elección regional y municipal que se dio de manera simultánea, ¿no? Y ahora hemos superado los 23 millones de electores. Hay un crecimiento progresivo del padrón electoral elección tras elección y bueno, en promedio hemos crecido en 11.20% elección tras elección en número de electores, ¿no? Mira, y podemos ver además el cuadro en la pantalla justamente que describe, ¿no? Lo que Carolina nos está contando. Este aumento en el padrón electoral, ¿no? Desde 2002 al 2018, estamos hablando de 15 millones, ahora de más de 23 millones. Así es. ¿Qué nos dice? ¿No? ¿Eso qué significa? ¿Una mayor cantidad de retos quizá por asumir en un nuevo proceso electoral? Exacto, el Jurado Nacional de Elecciones como garante de la voluntad popular, en la medida que va creciendo el electorado, tiene la responsabilidad mayor de garantizar que la voluntad de cada uno de estos 23 peruanos esté realmente representada pues, ¿no? en las urnas. Claro, mientras más electores hay que tener más cuidados, Exacto. Llegar a él. Ojo, no solamente, y lo hemos dicho antes también, en el día del proceso electoral, ¿no? En el acto electoral, sino en todo lo que antecede y luego dar las garantías para que las autoridades también puedan gobernar. Así es. Bueno, es hacer que estos 23 millones de peruanos se vean realmente representados. Por ejemplo, si nosotros bajamos un poco en la profundidad del análisis del padrón electoral y vemos el padrón por género, ¿no? La evolución del padrón por género, podemos ver, ¿no? que en el caso de las mujeres, hemos crecido desde el 2010, formamos parte de más del 50% de los electores a nivel nacional. A ver, vamos despacito, ya tenemos justo el cuadro ahí de la evolución del padrón por sexo. Nuevamente regresamos, ¿no? Tenemos en pantalla el año 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Tú hablabas de este aumento, ¿no? Exacto. Desde el 2010, las mujeres formamos más del 50% del electorado a nivel nacional. Sin embargo, pese a esto, pese a que somos la mayoría del padrón electoral, nos vemos aún subrepresentadas, ¿no? A nivel subnacional, el 26.67% de las autoridades subnacionales son mujeres. Sí. Si somos más de la mitad del electorado, pero menos del 30% de las autoridades. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo de las autoridades electorales por empezar a desplegar esfuerzos para una mejor representación de las mujeres. Si bien el tema de las cuotas ha permitido que las mujeres estén incluidas en las listas, las posibilidades de estas de ser realmente representadas se reducen por la posición en la que se les ubica en las listas. Por lo general, las mujeres están en los tercios inferiores de las listas y esto no permite su participación efectiva, ¿no? Bueno, sin duda hay un reto al que tenemos que responder. Has dicho tú bien, ¿no? Diferentes actores, ojo, no solo las organizaciones políticas, ¿no? El ciudadano, el elector de a pie también tiene pues que entender que es importante, ¿no? La representación femenina justamente para poner en agenda temas del propio género. Así es. Por ejemplo, podemos ver el caso de Huancavelica. Huancavelica es la región que cuenta con la mayor cantidad de mujeres y la mayoría de estas es el 52% de su electorado y la mayoría de estas tienen menos de 30 años, ¿no? O el caso, por ejemplo, de un distrito que hemos identificado en Infogop, que es Carhuamayo en Junín, cuyo 65% del electorado son mujeres. Sin embargo, dentro de su consejo municipal solamente han elegido a una mujer.
Entonces son casos que nosotros tenemos que identificar para poder mejorar ahí Y claro, llegar en principio al lugar, ¿no? orientar nuestras políticas de inclusión de género a esos lugares. Muy bien. A ver, tenemos nuevamente el cuadro 2010, 2014, 2018. A partir de estas fechas, ¿no? Las elecciones de 2010, elecciones regionales y municipales, hemos visto, como bien dijo Carolina, este aumento, que no es mucho, pero sí significativo, porque ya habla de un mayor porcentaje femenino que masculino de electores. Exacto. En promedio, el electorado femenino crece en 11.37% elección tras elección, ¿no? Entonces, esto es una cifra importante que debemos considerar para poder mejorar, ¿no? el trabajo que hacemos para incluir a las mujeres en las listas. Y ojo, información que tienen que tener en cuenta también aquellas personas, aquellos peruanos que vayan a ser candidatos en estas elecciones regionales y municipales. Así es, justamente en Infogop hemos elaborado una infografía en la que se ve claramente cuál es el número de candidatas que debe estar por establecimiento de la cuota, ¿no? Entonces, los ciudadanos y las organizaciones políticas que van a presentar sus listas tienen a su disposición a través de Infogop estas cifras para que puedan crear correctamente sus listas a nivel regional, provincial y distrital. Muy bien. Finalmente, vamos a ver en pantalla también la evolución del voto joven, ¿no? Este grupo que es cada vez más importante. Creo que ya se reconoce en otros periodos electorales, al menos aquellas personas que han postulado a cargos de elección popular lo han reconocido así. Así es, el caso de los jóvenes es un caso especial en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el padrón electoral de menores de 30, que conforman los menores de 30 años, ha crecido en 12% respecto a la última elección, que es la del 2014. Es uno de los crecimientos mayores que se ha dado en la historia. Por lo general crecen en 9%, 10%, pero en este caso es el 12%. ¿Y esto por qué? Porque esto es porque se incorporan gracias al cambio normativo de la ley 30673, que modifica el artículo 201 de la LOE, que dice que ahora van a votar todos aquellos que cumplan 18 años hasta el día de la elección. Antes era antes del cierre, me parece, ¿no? Del padrón. Exacto. Antes era hasta el cierre del padrón. El cierre, exacto. Ahora es hasta el día de la elección, y eso ha aumentado la cantidad de jóvenes. Es más o menos la figura que se muestra en Infogop. Históricamente, ¿no? El padrón, los electores jóvenes oscilan en el 30% del electorado, por lo general. En esta oportunidad es el 29.20% del electorado que tiene menos de 30 años, ¿no? Y dentro de este grupo también están los emancipados, que es un tipo de elector del que no se habla mucho. Exacto, sí, cuéntanos. Los emancipados son aquellos que tienen 16 o 17 años que por razones de matrimonio o por haber obtenido un título superior ya han adquirido el goce de sus capacidades civiles. Entonces, en base a esto, el Código Civil, el artículo 42 y 46 del Código Civil les brinda la plena capacidad y se convierten en electores. Otro grupo del que no hemos hablado que quizá también ha ido en aumento es el voto de origen extranjero, ¿no? De personas de origen extranjero. Sí, bueno, los extranjeros residentes en el Perú, que tienen que tener residencia continua mayor a 2 años, en este caso son 26 electores extranjeros. Estamos hablando de estas elecciones. De estas elecciones. Muy bien, de los 18. 22 de ellos se ubican en Lima y 4 en Ancash y otros departamentos. ¿Esto ha ido también en aumento? No, ¿Tienen cifras de otras elecciones sobre residentes del extranjero? Pero la cifra es más o menos parecida para cada una de las elecciones, sí. En ese sentido, ¿se le han dado también facilidades para que puedan integrarse al padrón electoral? Claro, ellos se registran, ¿no? Todos aquellos que desean hacer ejercicio del sufragio se registran ante un registro de electores extranjeros, ¿no? Para que puedan ejercer debidamente su voto, ¿no? Muy bien. Esta información que hemos visto en pantalla, que estás comentando ahora con nosotros, Carolina, ¿dónde pueden encontrarla nuestros televidentes? Toda la información está en Infogop. Infogop, en cada una de sus secciones, le permite al ciudadano, al investigador y a todo aquel que busque información acerca del proceso electoral, ver cómo ha ido evolucionando el padrón electoral en cada una de las localidades. Si nosotros entramos, por ejemplo, a la sección localidades, podemos ver de todas las regiones, provincias y distritos del país cómo ha evolucionado el padrón. Asimismo, si es que entramos a la sección elecciones, podemos ver cómo está compuesto el padrón electoral para cada una de las elecciones, cuántas eran mujeres, cuántos eran jóvenes, cómo están ubicados en el mapa, ¿no? Cómo están información georreferenciada. Y ahora hemos lanzado una novedad, que es con este padrón electoral, que hemos creado un interactivo de padrón. Entonces, en el home van a encontrar un botón que se llama Padrón Electoral. Muy bien. Conoce cuántos electores van a votar en la CRM 2018. Le damos clic ahí y vamos a poder ver de forma interactiva, muy ágil, muy dinámica,
cómo está conformado el padrón electoral para cada una de las regiones del país. Algunos datos que, claro, no estamos presentando en esa entrevista, por supuesto, están Exacto. en esa herramienta interactiva, porque ahora, si bien hemos hablado pues del padrón electoral por sexo, ¿no? Y nos hemos ceñido también al voto joven, hay que recordar que hay información mucho más completa. Exacto, por ejemplo, ahí podemos identificar que Lima Lima Metropolitana es el departamento que concentra la mayor cantidad de electores. Tienen el 31.16% del total de electores a nivel nacional. Y por ejemplo, un dato importante a considerar ahí es que Puente Piedra es el distrito que concentra el mayor porcentaje de jóvenes en toda Lima Metropolitana. O por ejemplo, casos como el del Callao, que justamente hablamos de los incorporados ahora, ¿no? Que son los que van a cumplir 18 años, ya. El Callao es el que concentra el mayor porcentaje de jóvenes incorporados al padrón electoral. Entonces, datos como esos son fáciles de encontrar y fáciles de analizar a través de Infogop. ¿Quiénes más podrían acceder al portal de Infogop? Además, por supuesto, de los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de medios, actores, asociaciones civiles, quizá. Exacto, organizaciones políticas, investigadores que quieran hacer análisis del padrón electoral, ¿no? Las organizaciones políticas, ¿para qué? Para poder de repente desplegar sus estrategias de campaña, ¿no? Para poder analizar las propuestas, ¿no? A dónde va dirigida cada una de las propuestas. ¿A qué grupos también me tengo que dirigir? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, esto les da una visión mucho más clara de cuál es la realidad de cada una de las localidades del país y les va a permitir mejorar, ¿no? El nivel de sus propuestas. Claro que sí, hay que conocer al elector y eso no significa solamente escucharlo y hacer una lista, ¿no? de demandas, sino también entender su naturaleza y cómo ha ido variando esto en el tiempo. Exacto, es una responsabilidad de todas las organizaciones políticas, creo yo, diagnosticar la realidad de cada una de las localidades para en base a eso generar propuestas. No podemos generar propuestas de manera iluminada, ¿no? Tenemos que tener data y para eso está Infogop. Muy bien, muchísimas gracias Carolina por habernos acompañado. Hemos conversado con Carolina Fernández, especialista en análisis político de Infogop.